Bueno, lo primero que me gustaría es empezar con qué es la producción audiovisual. La producción audiovisual es la realización del contenido que combina imagen y sonido para distintos medios de comunicación, siempre con el objetivo de difundir algún mensaje. Sea el género que sea, siempre el objetivo y lo que se busca es llegar a las masas con la producción audiovisual. Los medios de difusión que más se utilizan son los tradicionales como el cine y la televisión. Y aparte, ahora tenemos el Internet, las redes sociales y todas las plataformas de streaming que cada día son más y que cada día son más y más utilizadas también. Existen muchos géneros muy diferentes para los contenidos audiovisuales. Generalmente se dividen en dos ramas, que son ficción y no ficción. Ficción engloba a todos aquellos géneros que crean una realidad alternativa, algo que no existe, personajes, lugares, diferentes tipos de cosas, y todo lo que es no ficción es lo que engloba a una realidad existente, ¿no? Puede ser el documental, el reportaje, los blogs, todo este tipo de contenido que vemos cada vez más, sobre todo en redes sociales. Un documental, como ya lo dije, bueno, el género del que vamos a platicar hoy, en el que nos vamos a enfocar, es el documental. Un documental busca mostrar una realidad a través de estructurar imágenes y sonidos en una secuencia. Este puede ser de cualquier tema, puede ser histórico o puede ser actual. La idea siempre es que podamos reflejar una realidad. Les quiero platicar un poco sobre el proceso para realizar un documental o una serie documental. Este proceso se cumple casi siempre con cualquier género. Cualquier género audiovisual se divide en tres etapas básicas. La primera es la preproducción, la segunda es la etapa de producción y la tercera es la etapa de postproducción. Les voy a explicar cada una de estas etapas, en qué consiste y cómo se desarrollan. En la preproducción, lo primero que se tiene que definir es el tema y el estilo. En el caso del documental o de cualquier género que queramos hacer, lo primero es definir qué se quiere abordar. Puede ser histórico, puede ser de actualidad, en el caso del documental. En caso de otras cosas, puede ser ficción, puede ser ciencia ficción, puede ser una novela, pueden ser diferentes tipos de géneros. Esto va a definir la estructura de cómo se va a armar nuestro producto. Hay tres puntos que se deben de considerar. Es qué quiero mostrar, a quién se lo quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar. Esto es bastante importante para poder generar una estructura de cómo vamos a querer realizar nuestro producto. En la preproducción también es importante hacer un presupuesto y un cronograma. Se realiza un cronograma o un calendario con una planeación en el que se establecen los tiempos y los presupuestos que hay para cada parte del proceso. Esto es muy importante, ya que las producciones muchas veces pues generan muchos gastos que están fuera del alcance real de lo que se necesita hacer o del presupuesto que se tiene, y esto muchas veces impide que se puedan terminar las producciones. Hay muchísimas producciones de cualquier género, de cine, de documental, de televisión, que se ven interrumpidas por falta de dinero y a veces se está buscando presupuesto por otros lados, se están buscando patrocinadores y pues esto realmente se vuelve un caos. Hay producciones que se quedan estancadas inclusive por años. Entonces es bien importante siempre apegarse a los presupuestos que existen desde un principio y que están destinados para cada parte del proceso. Otra parte importante es hacer una escaleta. La escaleta es la lista de temas que se van a incluir. Aquí siempre se define qué se quiere mostrar y qué no se quiere mostrar. En el caso del documental, que vamos a mostrar una realidad, los documentales pues, pueden ser de diferentes temas, pueden ser biográficos,
pueden ser de alguna ciudad, pueden ser de algún deporte, de algún equipo. Siempre hay cosas que se quieren mostrar y cosas que no se quieren mostrar. Es importante en este punto aterrizar la lista de temática que vamos a querer usar y la que no. Siempre, lo repito, siempre habrá cosas que no queremos mostrar en nuestra producción. Si es un documental o cualquier tipo de contenido que está hecho para televisión, aquí se definen cosas como la duración y la separación de bloques. Como bien saben, los contenidos que están hechos para televisión pues tienen anuncios, lo que está hecho para cine no, y lo que está hecho para plataformas de streaming, que son lo que generalmente usamos hoy en día, tampoco tiene comerciales. Si es una serie, se define el número de capítulos que va a tener, la duración y la temática de cada uno de ellos. Este es un ejemplo de un cronograma en el que se establecen los tiempos de entrega para cada una de las partes del proceso, y este es un ejemplo de una escaleta, ¿no? Este es un ejemplo de una escaleta de un programa hecho para televisión que está dividido por bloques, precisamente pensando en los cortes a comercial. El siguiente paso en la etapa de preproducción es la investigación. Se realiza una investigación sobre el tema que se escogió, del que se va a hablar. Esta siempre tiene que ser lo más detallado posible, ya que será la fuente principal de información para el desarrollo del guión. Siempre es muy importante que esta investigación la haga algún experto en el tema del que vamos a hablar, ¿no? Si es un documental histórico, pues tendremos que contar con la colaboración de algún historiador o de algún especialista en ese tema. Lo mismo si es un documental biográfico, si es deportivo, si es de gastronomía, de lo que sea. Es muy importante siempre contar con expertos en el tema. Se hace un listado de entrevistados, que esta siempre es de acuerdo a los temas que hay en la escaleta. El número de entrevistados puede variar de acuerdo a la duración y estructura del documental. Por ejemplo, en una serie que puede contener varios capítulos, cada capítulo seguramente tratará un tema diferente y cada capítulo tendrá diferentes entrevistados, ¿no? Esto es con la idea de que siempre se trata de buscar a gente o a personas que sean expertas en el tema del que se está hablando, que nos puedan aportar un valor. Los entrevistados en un documental son parte fundamental porque aportan la información de mayor valor. Se hace un desarrollo de cuestionarios. Generalmente buscamos que el entrevistado nos dé respuestas a lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos saber, tenemos una planeación de lo que queremos ver en el documental. Entonces las preguntas generalmente tienen que ir bastante dirigidas para que las respuestas sean lo que nosotros esperamos. Esto es bien importante trabajarlo. Lo trabajan entre el director, el guionista y el investigador, y es muy importante no terminar una entrevista si no obtuvimos las respuestas que nosotros queríamos. Luego viene la parte de la producción. La parte de la producción es toda la parte técnica y llamados, grabaciones, todo el levantamiento de imagen que se hace para el documental. La primera parte es la grabación de entrevistas. Se agendan las grabaciones con los entrevistados. Siempre es importante tratar de hacer las entrevistas en un periodo corto y con el mismo equipo de producción. Esto es equipo físico como cámaras, micrófonos y también el equipo humano, es decir, el fotógrafo, el staff, los asistentes. Esto siempre genera que haya un equilibrio en cuanto a la imagen de nuestro producto final. Si nosotros grabamos con diferentes cámaras, con diferentes micrófonos, es muy probable que haya una variación de color, de sonido y de muchas otras cosas que tal vez pensamos en un principio que no van a importar tanto, pero al momento de ver el producto ya en un medio, muchas veces es muy notoria la diferencia. Seguramente les ha pasado que viendo algún documental, alguna película, alguna serie, de repente le tienen que subir y bajar al volumen, de repente ven partes más oscuras o menos iluminadas. Todo esto tiene mucho que ver
muchas veces con el equipo, con lo que les platicaba hace rato justamente de los presupuestos y producciones que se llegan a alargar mucho y van cambiando de personal, van cambiando de equipos de producción, van cambiando de equipos de cámaras, de sonido y una infinidad de cosas. Es importante hacer las entrevistas en lugares adecuados y que estén dentro del contexto del tema que se está abordando. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que es una entrevista que le están haciendo a Michael Jordan para el documental que está ahorita en Netflix, que se llama The Last Dance. Es un documental enfocado en la vida de él, entonces están en su casa, en un ambiente que no es muy ruidoso. Si van a entrevistar a un chef para un documental de gastronomía, pues lo ideal sería ver de fondo a lo mejor una cocina. Es decir, siempre es importante como tener un poco el contexto de qué se está hablando y de con quién estamos hablando. Eso sirve muchas veces para ilustrar también la parte del documental y de los encuadres de las entrevistas. Luego viene la parte de levantamiento de imagen. Esto se agendan los días de llamado para realizar el levantamiento de imagen. Esto puede ser en uno o varios lugares. Hay muchas veces que se tienen que hacer viajes, que se tienen que ir a muchos lugares diferentes. Y esta es la parte justamente donde muchas veces se sale de control el tema del presupuesto. Es muy importante llevar una muy buena planeación para no elevar los costos de producción. Y siempre es muy importante contar con los permisos necesarios para grabar dependiendo de las locaciones. Como muchos de ustedes ya sabrán que para grabar, por ejemplo, un edificio se necesita un permiso, para grabar en la calle se necesita un permiso. Si vamos a hacer una toma en donde sale una bandera, por ejemplo, pues necesitamos un permiso. Hay muchísimas cosas que requieren permiso. Incluso también las personas, que es el siguiente paso, que son los releases, tanto los entrevistados como todas las personas que aparezcan en un primer plano en el levantamiento de imagen, es muy importante que siempre nos firmen una liberación o una autorización de uso de imagen y de voz. Esto siempre nos protege de que podamos tener algún reclamo. Muchas veces, a lo mejor, cualquiera de ustedes o yo doy una entrevista para un documental y el documental se estrena 3 años después, pero lo que yo dije en ese momento ya no representa mis ideales o mi forma de pensar hoy en día, y entonces yo ya no estoy de acuerdo con esa forma de pensar que yo tenía hace 3 años y ya no quiero que usen mi imagen y ya no quiero que usen mi voz. Y pues es muy fácil evitarlo, es muy fácil que lleguen demandas y que pasen un sinfín de cosas. Siempre es muy importante estar protegidos con un documento firmado, que en este caso es una autorización de uso de imagen y de voz, prácticamente de cualquier persona que vaya a salir en nuestro documental o en nuestro video, de lo que sea, ¿no? No tiene que ser forzosamente un documental, esto aplica para cualquier producto audiovisual. Inclusive si lo que se está contratando son actores o actrices, bueno, existe una ley en la que se establece que tienen que ser remunerados y es necesario que ese pago esté, o sea, que tengamos un papel en el que se esté aceptando que se pagó, ya sea de forma monetaria o ya sea pues con copias a lo mejor del producto o lo que sea, pero siempre es importante tener un papel firmado en el que tengamos el permiso del uso de la imagen. Luego viene la etapa de los guiones. El guionista generalmente ya cuando llegó a esta etapa, pues ya tiene bastante estudiada lo que es la investigación. En el caso del documental, recibe las transcripciones de las entrevistas y con todo esto arma un guión que tiene que ir de acuerdo a la escaleta y a la duración del documental o de cada capítulo, si en caso de que sea una serie. Lo ideal es que se logre un equilibrio entre el narrador y las entrevistas, es decir, que no... existen documentales que están construidos a base de puras entrevistas y también es muy raro, pero también existen algunos que están construidos a base de pura narración, pero generalmente los entrevistados juegan un papel bastante protagónico en los documentales, entonces generalmente sí aparecen y la idea es buscar un equilibrio, es decir, que no salga un entrevistado muchísimo más que otro, a menos que sea un documental biográfico y que el narrador
no juegue un papel más protagónico que los entrevistados. Siempre el narrador, la idea es que complete las ideas de los entrevistados o que dé pie a las ideas principales de los entrevistados. El guión normalmente pasa por una etapa de revisión con el director y generalmente esto queda establecido también en un cronograma de producción. Una vez que ya está aprobado el guión, viene la corrección de estilo y para después dar pie, tener un guión final y dar pie a poder empezar a trabajar con la etapa de la edición. Y una parte que hace un poco diferente el género documental de todos los demás géneros audiovisuales es la parte de la iconografía. Esta parte de la investigación iconográfica juega un papel bastante importante en el documental. La iconografía, la definición de la RAE, es un conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes. Esto quiere decir que la investigación iconográfica es el proceso mediante el cual se realiza la búsqueda de todas estas imágenes o representaciones, que pueden ser videos, audios, carteles, pósters, etcétera, cualquier material de archivo que pueda apoyar a la ilustración y representación de un tema del que se está hablando. Esto se usa muchísimo en los documentales que tienen una parte histórica. ¿Qué quiere decir? Se buscan imágenes de archivo, pueden ser noticieros, pueden ser portadas de periódicos, litografías, dependiendo la edad o la etapa de la que estemos hablando. Si estamos hablando de temas de hace muchísimos años, pues se buscan hasta ilustraciones, mapas, cosas así. Si estamos hablando de temas más modernos, pues generalmente buscamos cosas que podamos encontrar en programas de televisión, noticieros, carteles, pósters, publicidad, cualquier tipo de cosa con la que podamos ilustrar el tema del que estamos hablando. Se puede buscar en libros, en cualquier archivo, ¿no? Existen muchísimos archivos. Para ponerles un ejemplo de esto, aquí en México tenemos el Archivo General de la Nación, que es un archivo grandísimo, que tiene una fototeca y una videoteca enorme. Están los de las televisoras, está la videoteca de Televisa, está la videoteca de TV Azteca, están todos los periódicos que tienen un archivo enorme. En la parte de audio está la fonoteca y están la UNAM, tiene un archivo también muy, muy grande de audio, de Radio UNAM, y ahí se realizan la mayoría de las búsquedas de cualquier tipo de material que busquemos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, puede ser material súper viejo o puede ser material de hace un mes. O sea, eso es cualquier material que tenga una fecha anterior a la que estamos hablando, se puede localizar en cualquier archivo. En este proceso de la investigación iconográfica, el tema jurídico juega un papel muy importante, ya que para usar cualquier material que nosotros queramos, una imagen, un audio, una foto, un póster, un video, lo que queramos, necesitamos un permiso. Ese permiso tiene que ser del dueño del material. Es decir, si es una fotografía, nos tiene que autorizar el fotógrafo. Generalmente, si la fotografía la estamos encontrando en un archivo, es porque el archivo tiene los permisos para poder manejar ese material. Muchas veces no. Por ejemplo, la fonoteca, nosotros si encontramos un audio en la fonoteca y lo queremos usar, la fonoteca lo que va a hacer es mandarnos con los dueños de ese audio y ellos son quienes nos tienen que dar el permiso. La fonoteca lo único que hace es resguardarlo, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, ellos no son los dueños del archivo, ellos no nos pueden dar el permiso. Hay archivos, como el Archivo General de la Nación, que sí son dueños del material que tienen y ellos sí nos pueden dar el permiso. Es muy importante que desde el principio informemos al archivo qué tipo de uso le queremos dar al material. Si lo vamos a usar para una película, si lo vamos a usar para un documental, si lo vamos a usar para un material educativo, porque hay muchísimos archivos que el cobro, digamos, de este material es dependiendo del uso que se le vaya a dar. Es decir, si este material va a salir en televisión, ellos, o sea, como se considera que está lucrando porque hay anuncios, tiene un costo muy diferente. Muchas veces si el material tiene fines educativos, pues puede ser hasta gratuito. Esto ya depende de cada archivo y de cada
de cada dueño del material. Después viene la tercera etapa, que es la etapa de la postproducción. La primera parte es la edición o montaje. En la edición se plasma de manera narrativa a través de imágenes, videos, grabaciones, ilustraciones, animaciones, efectos, todo lo contenido en el guión. Se graba una maqueta de locución para poder editar y dar ritmo. Aquí es un trabajo que realizan el editor y el director, en el que pues prácticamente hacen el montaje de todo lo que está en el guión, ya teniendo las entrevistas, ya teniendo todo el material, toda la investigación iconográfica y todo el material con el que se va a ilustrar. Después viene la parte de la musicalización. La música juega un papel muy importante en cualquier contenido audiovisual. Con ella se busca siempre reforzar las emociones que se quieren transmitir. Para musicalizar existen tres opciones. Siempre se puede usar una o se pueden usar inclusive hasta las tres. La primera es usar música original. Generalmente pues es lo ideal en cualquier material tipo de producto, cualquier material audiovisual, el que sea, el género que sea. Generalmente lo ideal es usar música original. Es música que se compone especialmente para esa producción y pues genera una identidad, ¿no? Esto, por ejemplo, los ejemplos que quería darles es, si ustedes ven cualquier serie de Netflix, generalmente tienen una entrada que tiene una música que genera una identidad muy, muy grande con la serie, ¿no? Con la que sea. Ya sea la de Narcos, ya sea La Casa de las Flores, La Casa de Papel, la serie que sea, tienen generalmente una entrada que está musicalizada de tal forma que uno escucha un pedazo de esa canción y lo primero a lo que nos remite es a esa serie. Eso es lo que se logra con la música original. Música de librería, existen muchísimas librerías con las que se puede hacer diferente tipo de contrato o de negociación. Creo que es lo más práctico esto. La música generalmente pues es música muy genérica. Existe, si uno entra a una librería, pues existe una infinidad de canciones. Generalmente se encuentra lo que uno está buscando. Es muy difícil que no encontremos un tipo de música que estamos buscando y que no encontremos algo que nos permita musicalizar lo que estamos realizando. Lo que estamos editando es muy, muy difícil que no encontremos un tipo de música en una librería, pero claro que es muy, muy genérica, ¿no? Es decir, hay música clásica, hay cumbias, hay rock, hay música con vocales, hay música de ópera, hay lo que queramos, pero es muy, muy genérica. Y la última es la música de algún autor o intérprete en específico. Para esto se tienen que liberar todos los derechos. Esta opción generalmente se usa mucho en cine, no se usa tanto en documental y se usa en producciones que tienen un presupuesto mucho más grande porque es bastante caro poder liberar estos derechos. Los derechos que se tienen que liberar son tres. Uno es el derecho de composición, es decir, necesitamos la autorización del compositor de la canción, de la persona que escribió la letra o la partitura de esa canción. El segundo es el derecho de interpretación. Con él necesitamos la autorización de quien esté interpretando esa canción. Y el tercero es el derecho fonomecánico. Esto quiere decir que necesitamos la autorización del estudio que grabó esa canción, de Sony, de EMI, de BMG, que generalmente es el derecho más costoso, ¿no? Entonces, supongamos que necesitamos alrededor, para un documental de 1 hora, pues necesitamos alrededor de 15, 20 canciones. O sea, usar música de algún intérprete o de algún artista en específico, pues eleva los costos muchísimo, muchísimo. Luego viene la grabación del narrador. Esto generalmente se hace una vez que tenemos el corte ya aprobado para que no surjan diferentes cambios y se tengan que estar regrabando y regrabando y regrabando, sino una vez que ya tenemos un corte aprobado, se graba la voz final. Y por último está la postproducción de video, en la que se hace la corrección de color, se ajusta el material a los diferentes formatos solicitados, de acuerdo al medio al que se va a transmitir, y se corrigen todos los aspectos del material de archivo.
justo lo que les platicaba en la parte de la iconografía, el material de archivo, pues puede ser material viejo, dañado, ya, o sea, si es video, puede ser pues material que venga con muchos cortes. Si es una fotografía y se digitalizó, pues puede venir bastante dañada. Generalmente se hace pues algún retoque. Todo esto se hace en la parte de postproducción de video. Y en la parte de postproducción de audio se trabaja con la ambientación, el diseño sonoro o Foley's, que es lo que generalmente se usa. Los Foley's, pues es todos los sonidos recreados adentro de un estudio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a suponer que tenemos una toma en la que vienen algunos caballos y no tenemos el sonido de las pisadas de los caballos, pues lo recreamos adentro de un estudio. Si se tiene que recrear a lo mejor una explosión y no tenemos ese sonido, hay sonidos, hay librerías de efectos de sonidos y hay muchos otros que muchas veces se recrean adentro de los mismos estudios. A eso se le llama Foley's. Se nivelan todos los elementos de audio, tanto entrevistados como el narrador, música, efectos, para que puedan pasar a una mezcla final y se colocan en los estándares que se requieren según en dónde vaya a ser transmitido. Es decir, si va a salir en cine, tiene que cumplir con ciertos estándares. Si va a salir en Netflix, tiene que cumplir con otros estándares. Si va a salir en iTunes, tiene que cumplir con otros estándares. Cada plataforma y cada medio tiene diferentes estándares, tanto de audio como de video. Estos se deben de considerar siempre desde el principio, porque muchas veces tiene que ver incluso desde los settings, cómo programamos una cámara o cómo programamos un micrófono. Siempre hay que tener considerado en dónde se va a utilizar para poder hacerlo, digamos, para poder mantener el material de forma nativa y no tener que estar convirtiéndolo, porque cada que convertimos el material, pues siempre sufre un poco o sea, siempre baja un poco la resolución en estas conversiones. Y por último, quiero decirles, o sea, que vean todo el crew de producción que se requiere para hacer un material audiovisual. Esto es específicamente para el documental. Hay materiales audiovisuales ya ahora muchísimo más pequeños que incluso los puede hacer una misma persona, ¿no? Ya contenido para redes sociales que puede ser animado o ilustrado y musicalizado por la misma persona, editado por la misma persona. Son contenidos mucho más pequeños que no requieren un crew de producción tan grande. Pero para un documental, que es lo que estábamos platicando, esto es el crew de producción: un director, un productor, un guionista, un corrector de estilo, un investigador, un fotógrafo, sonidista, asistentes, un editor que va acompañado muchas veces de ilustrador o animadores, si es que lo requiere el documental, un musicalizador, un postproductor de video, un postproductor de audio, una investigadora o investigador iconográfico y un departamento jurídico, que es muy, muy importante con el tema de la iconografía y con el tema de los permisos. También es muy importante que con todas estas personas se tenga un contrato laboral. Las producciones deben de generar algún contrato porque si ustedes en algún momento quieren hacer copias de DVDs o quieren subir el documental o el tipo de contenido que hayan generado, si lo quieren subir a alguna plataforma o lo quieren inscribir a algún festival, generalmente tiene que estar registrado ante Indautor. Y para poder hacer el registro ante Indautor, nos piden que pues todas estas personas nos firmen la liberación del trabajo, ¿no? Es decir, el guionista tiene que firmar o aceptar que fue una obra por encargo, entonces que el guión pertenece a la producción como tal, no pertenece directamente a él. Lo mismo absolutamente con cada uno de los cargos. Y bueno, eso sería la parte del proceso de cómo se hace un documental, y prácticamente si quitamos la parte de la iconografía, que generalmente no se usa en otro tipo de contenidos, es el proceso con el que realizamos cualquier contenido audiovisual, ¿no? El cine sí es un poco diferente porque son producciones mucho más grandes y más costosas, pero pues cualquier contenido audiovisual que no sea en vivo, esta es la forma en la que se hace.